Tenemos la parte 2 del capítulo 14, que titulado Escatología, del libro Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir en internet, cómpralo en Amazon y te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Dice la escritura: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Bueno, el reverendo anglicano y economista Thomas Malthus escribió en 1798 en su libro Ensayo sobre el principio de la población lo que parecía ser el inminente fin del ser humano en un futuro que consideraba no muy lejano, al descubrir que la población crecía de manera geométrica, mientras que la producción de alimentos crecía de manera aritmética, es decir, la población crecía 2, 4, 8, 16, mientras que la producción de alimentos iba creciendo 2, 4, 6, 8 de manera aritmética y la población de manera geométrica. Y Malthus no tomó en cuenta, que los adelantos tecnológicos e industriales salvarían esta brecha que planteaba su matemática y sus teorías. Y inspiró algunas películas en el celuloide, Cuando el destino nos alcance, y esto donde había un futuro sin comida, pero no pasó más allá de eso. Hoy en día lo más probable es que siga siendo una constante durante las próximas décadas, que haya un excedente de comida por la increíble producción alimenticia que con los nuevos métodos industriales ha superado en mucho las carencias alimentarias de la población. Hay más muertes a nivel mundial derivadas de la obesidad que muertes por hambre. En realidad, la gente que muere por hambre en el mundo se debe a conflictos políticos más que cuestiones realmente de un desabasto real, ¿no? Los pleitos en África, las fronteras cerradas, cuestiones de mala administración más que realmente una falta de abasto. Y el Apocalipsis va a narrar una serie de eventos celestiales que nos podrían cronologar el juicio del Señor sobre la tierra. Apocalipsis 8, 9, 15, 16 van a hablar sobre sellos que van a ser abiertos en los cielos, van a hablar sobre shofarim, sobre trompetas que van a ser tocadas, y va a mencionar también las copas de la ira que van a ser derramadas sobre la tierra y que desatarán diferentes plagas. Cuando se analiza la diégesis de estos versículos, se puede percibir una crisis ecológica fuerte. Menciona que la tercera parte de los árboles se quemará, que la tercera parte de los mares se va a convertir en sangre, que la tercera parte de los ríos se hará amarga. Y desde la década de los 70s, la humanidad empezó a preocuparse por los estragos que el ser humano estaba haciendo en la ecología. La capa de ozono se empezó a desintegrar por el uso de desodorantes y de aerosoles que eran agresivos, y el agujero de ozono se hizo enorme en el cielo, y alguien dijeron: vamos a dejar de producir estos aerosoles dañinos a la capa de ozono, y más o menos se detuvo el daño, pero la producción de dióxido de carbono producida por cualquier tipo de motor que utilice gasolina, que sea de combustión interna,
ha generado un calentamiento global que repercute directamente en fenómenos meteorológicos altamente destructivos. Podía culminar en una glaciación de proporciones desmesuradas. El medio ambiente ennegrecido por el humo de fábricas de automóviles se parece a la descripción de Apocalipsis 9:2, que dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, bueno, hay desechos inorgánicos que están contaminando los ríos, los océanos, están afectando de una manera irreversible la fauna y la flora que los habita. Y bueno, tal parece que en la historia de la Tierra la extinción masiva de tantas especies biológicas nunca se había dado con tal celeridad. Estamos frente a una extinción masiva de una envergadura totalmente terrible. Pero realmente cuando analizamos el Apocalipsis y la crisis ecológica que se menciona, habla sobre la destrucción de una tercera parte. Es decir, a fin de cuentas, tal y como sucedió con la devastación de la capa de ozono, también sucederá con los problemas del calentamiento global. Ya hay países como Noruega, donde tienen previsto que para el 2024 se utilice solamente medios no contaminantes en sus automóviles. Ya hay automóviles de hidrógeno, incluso eléctricos, ¿no? Que no contaminan el medio ambiente, que incluso van limpiando el aire por donde van pasando, por donde van circulando estos automotores. Y bueno, la extinción de especies vegetales y animales es una realidad que va a terminar con la variedad que existe en el globo. Pero como lo menciona el historiador israelí Yuval Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, el ser humano puede sobrevivir con un puñado de especies animales. Nuestra dieta regular no incluye la vaca marina, ni el ornitorrinco, ni al tigre de Bengala, sino un grupo muy reducido de animales que son producidos en su mayoría en granjas industriales. Esto quiere decir que sí, hay una crisis de especies, de animales, de fauna, pero finalmente el hombre va a sobrevivir porque no dependemos de una gran mayoría de ellos, sino de un grupo muy reducido de animales. Entonces el planeta está viviendo esta crisis ecológica tal y como la describe Apocalipsis, pero la ecología no va a llevar a la extinción del ser humano, ni tampoco es la señal definitiva para considerarla como próxima al advenimiento del juicio del Señor. Esto lo vamos a ver en el siguiente apartado. La crisis del Apocalipsis va a cobrar muchas vidas. De acuerdo al texto, al sol se le da la potestad de quemar al ser humano, algo que ya estamos viviendo, el cáncer de piel, porque los rayos ultravioleta con tanta contaminación producen un efecto más nocivo en el ser humano. Y bueno, otras situaciones más penosas, el calentamiento, el efecto invernadero. Entonces, bueno, si existe un momento histórico para situar la devastación natural descrita en las profecías, es ahora, desde que se comenzó a destruir la capa de ozono hasta el calentamiento global generado por el uso indiscriminado de combustibles fósiles. Pero tampoco encuadra en el tiempo del fin, que está descrito en las profecías de Daniel y de Jesucristo, y está enmarcado por acontecimientos muy específicos que vamos a describir con amplitud en el siguiente video. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres
bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.